doctor Andrés Mendoza Bravo, docente, abogado y notario público e historiador de nuestro querido pueblo de Camoapa. Doctor, ¿cómo inician nuestras fiestas patronales al aparecer la imagen pequeña de San Francisco de Asís en los llanos de Murra? Cuéntenos un poco de la historia y de nuestras fiestas patronales. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la amplia audiencia de este espacio que ustedes han logrado crear. Tiene su naturaleza de divulgar los valores culturales, los valores históricos, los valores económicos de nuestro municipio. A buena hora ustedes están haciendo esta tarea y les felicito en nombre de toda la gente que les ha dado cobertura y les ha apoyado. Hablar de las fiestas patronales y hablar del origen de nuestras fiestas patronales, bien lo decía usted, se da en el proceso de conquista. Recordemos un pasaje de la historia nacional, específicamente del municipio de Camoapa, cuando se da la llegada de los españoles, específicamente a Nicaragua. Estamos hablando de 1502, cuando ya se habla pues, de descubrimiento, que yo nunca le he llamado así, es un encuentro de dos mundos. Pero bien, entonces comienza el proceso de conquista, comienza en la parte sur. Viene de la zona de Panamá, subiendo a lo que hoy le llaman Panamá, ¿no? Subiendo, se establecen en Rivas y van abarcando hasta llegar a conformar en las primeras urbes. Estamos hablando de Granada en 1524, posteriormente León, y van avanzando hacia el norte, llegando a fundar lo que se llama Antigua o las Segovias. Todo ese proceso había resistencia de indígenas, comunidades que verdaderamente, si bien es cierto, la desigualdad era más que evidente con los españoles, mas sin embargo había resistencia férrea. Cuando ya se dan las excursiones a esta zona nuestra, vienen acá, estamos hablando de 1529, comienzan a entrar los primeros conquistadores a esta zona específicamente. ¿Cuál es el susto? Que se encuentra con una resistencia férrea, ¿ya? Una resistencia férrea de los yalazanes, ¿ya? Los pueblos, los quisauras, los masigues, los tipilmas, resisten el proceso de conquista. Sin embargo, hay que reconocerlo, históricamente hablando así es, buscan un mecanismo para entrarle, porque no había cómo. Le llamaban comunidades indómitas, bárbaras, motanrace, había unos términos bien peyorativos, bien groseros contra los pueblos indígenas que se resistían al proceso de conquista. Así es que cuando se dan las primeras informaciones sobre cómo estaba la zona centro, ahí abarcaba Camoapa. Entonces buscaban mecanismos y ahí es donde comienza a darse la aparición de lo que nosotros le hemos llamado el proceso de evangelización paralela, ¿ya? Y en el proceso de evangelización paralela es que llega a Camoapa, a esta zona, no específicamente de Camoapa, ¿no? A esta zona llega Fray Francisco de Rivera, ¿ya? Francisco de Rivera logra él insertarse en nuestra zona y en ese tiempo la comunidad tenía asentamientos específicos, los pueblos indígenas. Y en el llano de Murra, una familia encuentra una estatuilla pequeña, ¿ya? Una estatuilla pequeña y que casualmente aquí tenemos la fotografía. Ellos no entienden, acuérdense, estamos hablando de pueblos indígenas idólatras, definitivamente. Tenían sus dioses, sus misterios, todo su mundo cognoscitivo, nada que ver con el cristianismo. Cuando encuentran esta pequeña imagen, y se dan cuenta que está cerca Fray Francisco de Rivera, van a donde él y les dice qué cosa es esto. Esto lo encontramos allá en los llanos de Murra, en unos farallones, ahí estaba. Se lo entregan, entonces él, como todo franciscano, inmediatamente que mire la imagen se postra, ¿ya? Al suelo y se pone a dar gracias al Señor que su padre Francisco anda por esta zona. Y de allí, cuando él hace esa reverencia que yo le he visto en una ocasión, aquí en Camoapa andaba un fray franciscano que se llamaba Fray Julián de Alarcón, español, pero venía de Guatemala. Y al llegar a una casa,
donde comerciaban bastante queso. Imagínate cómo estaba el piso, puro salitre. Sin embargo, no le impidió, para mantener esa tradición, cuando miró la imagen de un cuadro grande de San Francisco, se inclinó, aún el hábito se le... Pues así, 400 años atrás, lo hizo Fray Francisco de Rivera. Ese gesto apaciguó un poco a los aborígenes, y desde ese momento ya los aborígenes retoman con los traductores que había como un patronato. Y ya desde ese tiempo, estamos hablando de 1608, comienza todo el proceso de evangelización. Ellos logran tener unos beneficios. Abracen el evangelio, abracen el patronato y van a estar exentos de impuestos, de cargas tributarias a la corona, y les vamos a garantizar prácticamente nosotros privilegios en medio de las otras, podríamos ser pueblos indígenas que todavía se resistían. Entonces, el 15 de agosto, Fray Francisco de Rivera logra la reducción de forma voluntaria a estos camuapas, los reduce y los traslada, como ya ellos los traslada a un lugar que se le llama Codorníz-Cacla. Allí es que se da la fundación de Camuapa, 1608, con la aparición de San Francisco. Ahí arranca lo de la fiesta. Sin embargo, ellos alegaban de que no podía quedar ahí en la reducción. Ellos se lo llevaban el día 4 y después andaba en demanda, evangelizando toda la zona. Algo interesante esta imagen, como lo puede ver, la posición que lleva la cruz y el evangelio en la mano, ¿ya? Diferente a otras imágenes, pues, que ya les conocemos, pues. Pero esta tiene una expresión de mandato con las escrituras, con las Sagradas Escrituras. Es algo interesante, pues, no es una casualidad. Ya para el 30 de noviembre ya se informa que los bárbaros camuapas ya están reducidos entre Codorníz y Cacla, ya están formando el pueblito. Nosotros manejamos la frase 1680 simplemente porque es cuando ya la corona le da el reconocimiento. Y cuando la corona española, así era, le da el reconocimiento, la nomina San Francisco de Camuapán, ¿ya? Por eso es que nosotros decimos que ya la fundación oficial, ya reconocida en documentos y todo, es a partir de 1680. Sin embargo, 4 años atrás de ese reconocimiento oficial, la segunda etapa era formar la cofradía, ¿ya? Y lo mejor era que todas esas tierras baldivias donde él apareció formaran lo que se llamaba la Cofradía de San Francisco. 1616, que con el tiempo es reconocida la Cofradía de San Francisco a nivel de la provincia, una de las mejores y de mayores recursos que aportaba para el proceso de evangelización, la Cofradía de San Francisco. ¿En qué consistía? Eran los bienes que en su momento se le llamaban bienes de mano muerta, pero eran los bienes principalmente conformados de hatos salvajes, cimarrones, ganado, en otras palabras. Todo eso llano de Murra pertenecía a la iglesia. Había un mayordomo de fábrica, así se le llamaba en esa época, mayordomo de fábrica, que es el que se manejaba todo el control de las cofradías de San Francisco, que posteriormente se fundó otra, que era lo que se llamó la Virgen de Soledad, que esta estaba en la zona de Zumba para acá, pero la que tenía mayor impacto era esa. Bien, con los recursos de la cofradía se sufragaban gastos para la venida de los clérigos, se sufragaban gastos para preparar la venida de las familias indígenas a las celebraciones litúrgicas, y en ese trajín de los llanos de Murra al sector de Las Lajas, que por aquí queda por las trincheras, Codorníz y Cacla, en ese trajín prácticamente requerían alimentos, y de la misma cofradía permitían que se tomaran algunos animales y los traían arriados. Eso viene dando pauta a las famosas corridas de toros. Venía arriado el ganado para sacrificarlo ya en la víspera de la fiesta, ¿no? Y había un momento que los campistas de esa época tenían que lidiar con estos animales salvajes, porque ahí estaban tirados en esos llanos.
eso te viene dando dos momentos. Uno, la bajada de San Francisco los 2 de octubre, después de andar recorriendo todas las zonas rurales. Dos, te da la pauta de las corridas de toros, te da la pauta de los encuentros, te viene dando un sinnúmero de elementos. Entonces, ya en 1700, cuando ya tiene consolidada su cofradía y el pueblo estaba consolidado, pequeño indiscutiblemente, ¿verdad? Unas 300 casitas así, la mayoría de paja, tenía su ermita de paja incluso. Lógico que los españoles le comenzaron a profundizar con esta zona, su influencia. Vienen más seguido los franciscanos y allí encuentran ellos que en la capilla, en la ermita, no había imagen. Y es así que en 1700 toman la decisión de traer lo que nosotros conocemos actualmente, la actual imagen de San Francisco. Sin embargo, el compromiso era que siempre bajara los 2 de octubre esta pequeña imagen aparecida, bajaba los 2 de octubre, la velaban cerca y después ya llegaba para hacer todo. Ahí se sufragaban los gastos, como te digo, ¿no? Entonces, cuando bajaba esta imagen a los ríos Codorniz y Cacla, iba la gente a encontrarlo, porque venía de la comitiva. Eso te da una idea de ir, vamos a ir a topar, decía la gente, vamos a ir a topar. Eso es el origen del tope, vamos a ir a topar la imagen que viene pequeña, ¿ya? Porque solo venía, estaba en la función y después se la llevaban, ¿entendés? Se la llevaban sin mayor compromiso, pues se la llevaban al año siguiente, año con año se daba ahí. Y entonces la imagen grande ya quedaba para veneración permanente. El 22 de diciembre de 1749, las diferencias entre Inglaterra y España trascendieron tanto que afectaron hasta estos pueblos. Y los ingleses tenían una retaguardia en Nicaragua, que era en la costa caribe. Entonces, Zambos y Moscos se prestaban a llevar a cabo invasiones hacia las posesiones españolas, podríamos llamar. Hacían invasiones. Así invadieron el sector de la Segovia, Huigalpa, Matagalpa, todo ese sector lo invadían. Y Camuapa no quedó al margen. Entonces, a la madrugada del 22 de diciembre de 1749, asaltan el pueblo de Camuapa, ¿ya? Y en esa ocasión, los sobrevivientes logran ir a refugiarse al pueblo de Comalapa, pequeñito. Logran salvar la imagen, se la llevan, le secuestraron mujeres, una cantidad de cosas se llevó a cabo, e incendiaron la mayor parte de los bohíos, o sea, ranchos que tenían. Entonces los sobrevivientes cogen para Comalapa a refugiarse. Estando en Comalapa, ya se hacen a un ladito, no se fueron no se les ocurrió fusionarse. Ellos llegan a Comalapa, los Comalapas los reciben, pero ellos se van a un ladito, ¿ya? Y no se lograron juntar, como le decimos nosotros, ¿me entiendes? Entonces allí se da una situación. Comalapa tiene su patrón, San Bartolo. Ese era su patrón en esa época. Entonces los Camapas tienen allá su San Francisco. ¿Qué pasa? En 1752, 3 años después, estando los Camapas allí, hay una visita pastoral en toda la zona. En aquellos tiempos una visita pastoral, eso era, imagínense, un acontecimiento increíble. Entonces el obispo, Fray Pedro Agustín Morel de Santa Cruz, comienza a visitar toda la zona y logra llegar a Comalapa. Aquí ya no llega porque aquí no existía nada, ya el pueblo lo habían quemado. Y al llegar a Comalapa, él se sorprende cuando le dicen las autoridades comalapinas que aquel grupo que está allá pertenecían a la comunidad que había sido incendiada y que resguardaban con mucho celo su patrón. Estamos hablando de un fray de obispo. Se va a donde ellos y los insta que si no van a juntarse con los Comalapas,
pues que busquen tierras vecinas para ir a fundar su nuevo pueblo. Y es así que en ese año toman la decisión de venirse más hacia el norte, ubicándonos en Comalapa, ¿no? Pero se van ubicando al sector al pie de la piedra de Quezaltepe, por ese sector, que nosotros le llamamos el divisadero. Allí fundaron su segundo asentamiento, 1750, su segundo asentamiento. ¿Ya? ¿Qué pasa? Les designan un porcentaje de tierra y es allí donde, conforme las leyendas, logro yo hacer unos relatos que los he compartido en este texto, que son 400 años de fe, tradición, Camuapa y sus fiestas patronales. Los comparto, incluso los había anotado porque son cuestiones de la memoria oral que te lo vienen diciendo de generación en generación. O sea, no es algo que te va a decir fue tal cosa, no, pero sí son leyendas que se te vienen creando en este caso. Entonces, cuando yo logro escribir el primer texto en 1993, pequeñísimo totalmente, imagínense cómo los materialitos, sin fotos, sin nada. En este texto, ahí hago ese relato. Luego que hago ese relato, lo vuelvo a ampliar con otros conocimientos que logré en un texto que no pude imprimirlo por falta de recursos, pero quedan sobre las fiestas patronales. Un texto que yo lo guardo con mucho, porque aquí tengo inclusive entrevistas de muchos actores de la época, para que ya inclusive la mayoría ya no están. Cuando me hacen los señores de la prensa, me hacen una entrevista, en este caso, aquí ellos le ponen a ese relato que voy a ahorita explicarles, le ponen el título, San Francisco Renuente, así le pusieron el título, aquí lo tengo, ¿no? ¿Cómo ocurrieron esas apariciones? Me pregunta el periodista, pero yo les explico. Dicen que la imagen de San Francisco que estaba en Pueblo Viejo fue traída a Camuapa por un sacerdote cuando inauguraron la ermita. Terminada la fiesta se la regresaban a su lugar. La vinieron a encontrar aquí en la iglesita de Camuapa, tantas veces que se la llevaron. O sea, la leyenda radica que la imagen la sacan de donde la lograron salvar del incendio, se la llevan a Comalapa, y Comalapa la protegen, no permiten que sea parte de la ermita de Comalapa. Ellos ya tienen su nominación San Bartolo y ellos se vienen allí. Pero cuando el día para la fiesta, de pronto desaparece la imagen. Estas tierras que estamos nosotros hoy día eran de las cosas, se llamaban las comunidades indígenas. Ya habían sido tituladas por el rey de España a la comunidad indígena, un título real que inclusive yo conservo una copia manuscrita, una copia, pero imagínense de cuánto, de 1680, ya el título real de la comunidad indígena. Entonces, cuando se da esa desaparición, comienzan a buscar la imagen y no está. ¿Quién se la llevó? La buscan y la vienen a encontrar justamente donde hoy está la parroquia, en medio de dos peñascones. En realidad, ahí, claro, ahora con las construcciones ya no se mira, ahí aparecía la imagen, se la volvían a llevar. Misteriosamente volvía a desaparecer. Le daban una búsqueda y le volvían a encontrar allí. Ahí donde viene la tradición de que toman la decisión de venir a hablar con los comuneros principales de la época, plantean la necesidad de trasladarse. Entonces, claro, como está de por medio la imagen de San Francisco, los comuneros acceden un lote para que construyan la iglesia. Un lote. Y los que van a encargarse de estar en el poblado. Entonces, la comunidad indígena le cede. Y entonces y eso se da en 1768, para que tengan una idea. Luego se construye la ermita nuevamente. Se está construyendo la ermita y a finales de 1700 un rayo la quema. Vuelve de nuevo a esa enigmática milagro que le llamamos nosotros. La imagen se salva. No le pasó nada. Entonces comienzan ellos a reconstruir la ermita. Ya la pequeña parroquia. ¿Ya? Comienzan a construirla. Hay una fotografía de vieja data que te refleja cómo era
la antigua parroquia que en realidad nosotros teníamos. Cuando ya ellos logran consolidar la parroquia, estaban en ese proceso, podríamos decir, estaban en el proceso de construir la parroquia, cuando la corona española incrementa los tributos. ¿Ya? Aquí tenemos fotografías de lo que era la antigua parroquia, que es la que estaban construyendo, imagínense. Entonces, cuando ellos están en esa construcción, que la terminaron en 1812, la corona incrementa los tributos para los pueblos indígenas. Los Camuapa en 1801 se levantaron en protesta. Y al final llegaron a tener, le dieron la razón a los Camuapa, pero con una condición, ¿ya? Con una condición, que no le van a incrementar los tributos, y que el tributo que habían aportado obligatoriamente se lo van a donar a la parroquia, para que culmine el trabajo que estaba haciendo don Lino Amador, que era el arquitecto que vino a hacer todo el proceso de levantamiento y seguimiento a la nueva, a la iglesia, ya no la ermita, sino la iglesia, ¿ya? Don Lino Amador, un arquitecto ribense de origen español, y la culmina prácticamente en 1812. Es lo que estoy hablando de la antigua iglesia, ¿no? Allí logramos ver trabajos de esa época. Lo único que se conserva a la fecha es la pila bautismal. Claro, no de 1812, pero sí del siglo XIX, es lo único. La piedra, la cruz del perdón, hasta el día de hoy no se sabe por dónde está, fragmentada. Me contaron por ahí, está por una casa, fragmentada. Y unas ánforas que tenía la antigua parroquia, como ustedes la pueden ver en esta foto, estas ánforas, también dicen que están cerca de la iglesia, pues en unas casas por ahí están, que son parte de la antigua iglesia, que tiene un valor, que tiene peso, pues podríamos decir, para la historia no solo eclesial, sino del pueblo de Camargo. Entonces, ya establecida la parroquia, como decimos popularmente, con el tiempo vienen ya incluyendo lo que nosotros le llamamos ya curatos establecidos. Yo aquí tengo modestamente un cronológico de la mayoría de los sacerdotes, pero claro, no de todos, porque eran visitas aisladas que hacían, así como les conté. El sacerdote más que yo lo encontré en el archivo parroquial es el presbítero Simeón Barbosa, 1871. De allí, de Simeón Barbosa, prácticamente tengo todo hasta el día de hoy, ¿ya? Algunos han tenido una connotación social, otra meramente religiosa y otra simplemente vienen a ejercer su ministerio y punto. Nosotros no logramos tener sacerdotes como el caso de Neboroski en Boaco, pues, que se salió de la sacristía a darle lo que nosotros le conocemos, y ellos mismos lo reconocen, los ciudadanos de Boaco, un estatus de ciudad, de progreso. Se salió de la sacristía a cuestiones meramente sociales hasta el día de hoy. Por eso le llaman el benefactor de lo que es Boaco hoy. Y aquí nosotros no hemos tenido, aisladamente han salido algunos, pero no han trascendido a hacer determinada obra de carácter meramente social, más allá de los que ellos como tal hacen solamente en la parroquia. Sin embargo, en 1926, estando el padre Martínez, igual origen español, aquí tenemos fotos ahí la tenemos, padre Isidro Martínez Igeas. Entonces, logra fundar lo que es la Orden Franciscana Seglar. Ahora, quiero aclararle, la cofradía desaparece con el gobierno liberal de José Santos Zelaya. Zelaya, cuando llega al poder en 1893 con la Revolución Liberal, uno de los primeros decretos, varios, cantidades, porque a él se le reconoce la modernidad de la nación nicaragüense, pero también hay que destacar otros elementos que él en su plan de gobierno llevó a cabo. Por ejemplo, la secularización del Estado.
¿Qué significaba eso? Separar al Estado definitivamente de la iglesia. ¿Ya? Y en esa separación creó lo que nosotros conocemos hoy día, el matrimonio civil, el registro civil y la secularización de los cementerios. Los cementerios eran propiedad de la iglesia, se los quitó. Pero otro elemento que sí golpeó los recursos propiamente de la iglesia fue cuando él, a través de un decreto, deroga las cofradías. A eso se le puede llamar, confiscó todos los bienes, a él le llamaba los bienes de mano muerta, todos los confiscó. Y se lo pasó, los ofertó a sus correligionarios. Y el Camuapa no fue de excepción, arrasaron con las cofradías de San Francisco. Yo recuerdo testimonios de personas que vivieron esa época, eran chavalos, y me contaban. El extremo de la época era de que no se permitía de nada de punto de vista, porque había una influencia mexicana, hay que entenderlo, el momento histórico. Entonces no había procesiones, no se tocaban las campanas, los sacerdotes no podían andar de sotanas en las calles, tenían que andar solo con el clerical, nada más. Y como le vuelvo a repetir, las cofradías desaparecieron, ¿ves? Porque las tipificaron como bienes de mano muerta y pasaron al Estado. Bien. Entonces, la mayoría de las cofradías con bienes se quedaron en el aire, pero se conservaron algunos elementos, se conservaron unos términos en muchos pueblos que ya se delimitaron solamente a la parte meramente cultural y se mantienen como cofradía. Caso es los pueblos de Oriente. Si no te vas a los pueblos blancos, ahí están los cabildos, el cabildo real, todavía en San Sebastián, el cabildo real de San Sebastián, las cofradías por ejemplo, de Santana, las cofradías de Santiago. Hay una cantidad de lugares que todavía manejan eso. Entonces nosotros retomamos, pero en otro momento, esas circunstancias. Pero con la revolución ahí desaparecieron totalmente. Bien, termino en esta parte con los franciscanos, que ellos logramos nosotros obtener el acta constitutiva, una copia, lógico, ¿verdad? Y la transcribimos aquí en este texto. Miren, está el acta constitutiva de prácticamente 96 años tiene, la orden franciscana. El acta constitutiva de la orden franciscana seglar, el 1 de marzo, como lo pueden leer ahí, 1 de marzo de 1926, está la firma del padre Isidro Martínez Igea. Su primer ministro en esa época fue Petronila Arróliga Reyes. Logramos conseguir una foto con muchas dificultades porque era una señora bastante, como decimos nosotros, arisca, no le gustaba. Ahí aparece ella a la par de Monseñor Bolaño y San Francisco. Esta foto es de 1976, 50 años que tenía ya la orden franciscana, a raíz de un conflicto que hubo entre la iglesia y la municipalidad. Ya prácticamente hace ya 50 años, más o menos, un poquito menos, 48 años por ahí, ya, este conflicto que hubo, 47 años. Entonces, la cofradía aparece ya como una respuesta, pero es posterior, usted ya lo sabe eso. Pero la orden franciscana se maneja, en algún momento sube, en otro momento baja y así. Y aquí tenemos, este es un trabajo que hizo la orden franciscana seglar casualmente, y me dieron a mí el cuidado y la edición. Por eso me decía el hermano Adrián que yo podía tocar el tema. Y aquí pueden ver una cantidad de fotografías de las primeras franciscanas. Miren la cantidad. Todas ellas ya descansan en la paz del Señor. Entonces, más o menos, ahora han habido algunas adiciones. Quiero dejarles ya para terminar un elemento importante. Las fiestas patronales en todos los pueblos es una especie de sincretismo cultural. Óigase bien. El hecho de bailar, el hecho de pagar promesa, el hecho de ir tapado, el hecho de pagar milagros,
el hecho de armar comilonas, yo lo digo con lenguaje común, comilonas, todo esto es producto del sincretismo cultural. Aquí se le llama eso. Es las expresiones aborígenes que eran reverencias paganas hacia sus ídolos, ya llámese Cipaltumago, ya sea Siloni, a todos sus ídolos, y esa es una de las cualidades que tuvo la iglesia, o lo mejor dicho, los misioneros. Los misioneros no hicieron lo que hicieron en Norteamérica. En Norteamérica, de raíz, o sos o no sos. Por ejemplo, con los Pieles Rojas, con los Sioux, con los Navajos. ¿Sos o no sos? La iglesia logra un cambio totalmente radical que ellos dicen, bueno, ya no vas a adorar a este tótem, ahora es esta imagen. Pero mantener toda tu tradición, no te la vamos a alterar. Sigan comiendo, sigan bailando, sigan pagando promesas. Y entonces el indígena, el criollo, el mestizo, que ya es una combinación, usted lo sabe, el mestizo no se siente bruscamente despojado de lo que sus abuelos, sus tatarabuelos, sino logra insertar esa expresión extraordinaria que en América Latina, bien lo reconoce el documento de Aparecida, le ha dado sustento y es la resistencia fuerte contra las nuevas corrientes de los hermanos evangélicos o protestantes. Aquí tenés dos ejemplos. Taparse el rostro para pagar promesas y andar un mes, 2 meses, un año o solamente el día de San Francisco con el hábito franciscano. Tener dos expresiones populares. Cuando andaba esta imagen pequeña en demanda, era normal que andaba su campanilla anunciando la llegada, su tambor de cuero, una expresión indígena, meramente indígena, ¿ya? Y donde llegaba, ahí estaban las tinajas de chicha, los maroles y aquellas comilonas, así de sencillo. Entonces, la gente, como decimos por ahí, se notaba, como dicen ahora. Va a llegar donde don Toribio Pérez. Ya don Toribio se preparaba porque ya tenía que iba a llegar la imagen allí y preparaba aquellos grandes tinacos de chicha, aquellos maroles, porque iban ahí a la vela. Y cuando alguien se enfermaba, otra expresión propiamente de esa fe es hacerle un milagro. Si te fregaste una uña, una uñita. Si tenías un problema en oreja, una orejita. En la vista, un ojito. Ya te iba con un orfebre y ya te hacía la piececita, un pie, un brazo, un corazoncito. Y a veces uno se pone y ¿qué es lo que tiene de malo? Porque yo tuve mi tía abuela fue mayordoma y así la gran mesa. No, es que yo quiero, es que una gallinita. Bueno, es que las gallinas estaban aburriñadas y San Francisco. Bueno, pues aquí tiene gallina. ¿Y usted qué quiere? Una vaquita. Yo tengo una vaquita. No, esa es torito, es una vaquita. Imagínense. Esas son expresiones. Cuando el padre Isidro Martínez logra fundar la tradición de los corazones de Jesús, retoma de las cofradías, de las tradiciones de San Francisco, retoma para los corazones. Los tambores, las chichas, la bandera, la campanilla, los milagros, propiamente era solamente de San Francisco, pero él ya lo riega y ahora lo tenemos, o lo teníamos pues. Poco a poco, ahí está, pero hay medio que va y no va del corazón de Jesús. Eso es importante que se maneje porque mucho. Ahora, cuando vino el padre Romero, venía de Granada, imagínate, grabado en Roma, y lo mandan acá a Nicaragua, y de Nicaragua dice, voy a ir a pasear, porque él se identificaba que tenía parientes en Camoapa, me voy a ir a Camoapa a pasear, y se viene para Camoapa. Y mira, estas expresiones casualmente así, tapaditas. Entonces él trajo de Masaya 4 docenas de mascarillas,
y le dice a doña Petronila, guárdela para que todos los años usted se la facilite a la gente, porque a veces no andan ni chalina, ni pañuelito, para que se pongan su mascarita. Es gentillo. Y así han aparecido muchas expresiones que se han insertado en la fiesta, que han venido de otros momentos, pero que han logrado llegar. Tenemos esas expresiones de la vaquita, las expresiones de la gigantona. Y allí juega un rol en esa insertación doña Marita Romero, quien se le conoció por muchos años como la novia de las veladas. Una creatividad original que tenía ella extraordinaria. Y lo importante es que la gente se aglomeraba a sus iniciativas y tenía el respaldo indiscutiblemente. Entonces, todo esto te viene a dar una idea de lo que es la fiesta patronal de Camapa en este momento. Habría que ver otras cosas. Si hablamos de las corridas de toros, ya se las he explicado. Aquí nosotros, en este texto, yo tengo los testimonios de Miguelito Somoza. Tengo los testimonios de Miguelito Somoza. Los recuerdos de él, como Hernán Robleto, que en Hilo de Memoria, él habla de cómo era la fiesta en el siglo antepasado. ¿Ya? También hace un relato así, de manera somera, no tan profunda, Pedro Rivera, en este libro que se llama Camoapán, otra forma de contar tu historia. Y aquí te habla de cómo se hace, o sea, te hacen una descripción, el contexto de fiestas patronales, el contexto de fiestas patronales. Entonces, cuando nosotros miramos paulatinamente todo esto, vemos que nuestras fiestas no han quedado aisladas. Ha habido alguien que ha escrito. Don Juan María Duarte de pronto recuerda algunos episodios donde él era partícipe, aquí en sus memorias. ¿Ya? Ahora, hay otros escritores que nos hacen señalamiento de nuestra fiesta, pero incómoda, como es el caso del doctor Moisés Sotelo Castillo, en este libro que se llama Guaco al desnudo. Él resalta un elemento que yo no lo comparto, porque no es cierto, pero él lo resalta. Y él dice, viene la fiesta de San Francisco, toda la ciudad de Guaco se va a celebrar el 4 de octubre a Camoapa. Y concurre con sus mejores caballos alípicos. Aunque ahí en Camoapa, dice él, pues, que lo desprecie. Eso no es cierto, pues, pero aquí lo dice él. En cambio, viene la fiesta del 24 y 25 de julio, nadie de Camoapa viene. Lo dice en su texto, página 181. Vino Omar J. Lazo Barberena, que casualmente fue franciscano, también hizo unos relatos en su libro, porque como él fue franciscano, ¿verdad?, él tenía bastantes elementos, ¿verdad? Y él en este texto habla un poco de la fiesta y hace una descripción de lo que es el tope. Entonces, prácticamente hemos logrado insertar en la bibliografía cultural, religiosa, popular de nuestros pueblos. A mí me hicieron una entrevista. Esta revista estuvo funcionando, yo no sé ahora, ¿ves? Se llama Más de Huigalpa. Esta fue en el 2015. Sale esta muchachita, miren qué simpática, de la hípica. Y aquí aparece, me hicieron una entrevista sobre las fiestas patronales de San Francisco de Asís, los diferentes momentos, episodios que ha tenido nuestra fiesta. Entonces uno la comparte con la gente porque es importante. Igual lo hizo este acaba de fallecer, Mario Tapia. Este fue en el 2000, Historia de Camoapa. Y también logramos facilitarle, incluso yo no tuve problema. Yo le dije, claro que le voy a facilitar, ¿ves?, una foto que es emblemática. Miren la plaza de Camoapa, 1901. Esa es la plaza de Camoapa. Y si ustedes miran ahí a la par, ahí está un macho y está un indito a la orilla del macho. Y si lo miran al macho, es medio acebrado, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, con esa fotografía de esa época,
aparece la leyenda del macho y la vieja. Y creo que ustedes hicieron un trabajo muy bueno y los felicito a ustedes. Y me ha encantado el aporte que les ha dado la familia Marcia, porque ellos hasta la fecha no se resisten en mantenerla. Siguen, aún con las dificultades que tengan. Ya hay un grupo aquí folclórico que después que yo hablé con el director del grupo, el maestro, porque le hice todo el relato y a ellos han logrado, podríamos decirle, darle una connotación de coreografía formal, y esta expresión, el macho y la vieja, ha estado en la sala mayor del Teatro Rubén Darío. Algo interesante que nos gusta y nos sentimos muy contentos. Yo he tenido aquí en Camoapa la visita de Wilmor López. Wilmor López ha estado cubriendo no solamente la parte de los corazones, sino también la parte de las fiestas patronales. Y él le ha dado, de una u otra manera, el lugar que a veces nosotros mismos los Camoapas no se lo damos. Tengo una colección modesta de los famosos programas, criticados por uno, añorados por otro. ¿Ves? Aquí pueden ver, aquí hay cantidades, ¿no? Estamos hablando del programa del 99, 2004, 2005, 2011, 2012. Miren, todo esto son programas de la fiesta. Algo importante que les quiero decir, que nosotros hemos hecho un esfuerzo para que esta fiesta trasciendan. Y ha trascendido tanto que muchos camoapas, como el caso de la comunidad camoapense que están en Miami, que logran darle un lugar y ya tienen previsto para el 22 de octubre. ¿Ya? Entonces, nosotros hemos ido teniendo paulatinamente algunos cambios y en eso hemos sido bastante cuidadosos. Ahí donde viene a jugar hoy día la parte de la cofradía, tratar de conservar hasta donde podamos. Aquí han habido diferentes movimientos en base a circunstancias y coyunturas que se han dado en la parroquia, a veces hasta con las autoridades civiles. Por ejemplo, les decía, en 1976, en esa época había un conflicto. No voy a tocar el tema porque no es el caso, pero hay un conflicto con la municipalidad de la época y eso obligó que la función solemne de San Francisco no fuera en el templo, ¿ya? No fue en el templo en esa época. Esa actividad fue en la función, todo lo de San Francisco fue en el atrio en el corredor de la Casa Cural, en el 76. Pero antes, allá en los años 50, hubo otro conflicto. De pronto, aquí había la tradición, se había quedado, porque ya les dije, la traída de los toros es una herencia de la colonia. No fue algo que lo inventó un campista. Y así se venía dando. Venían los toros, porque no era solamente para montar, también era para comer, que eran del hato de San Francisco. Cuando ya estamos hasta donde estamos, 1768, se siguió trayendo animales y venían los campistas y con animales cimarrones salvajes y una parte los jugaban. Ahí es donde comienza todo ese proceso de lidia de toros. Sin embargo, se mantuvo por muchos años. Y cuando ya se acercaba la fiesta, ya te estoy hablando a inicio del 900, cuando se acercaba la fiesta, entonces los campistas iban a las haciendas vecinas a recoger toros. Y la gente esperaba ese momento para ir a recoger los toros. Entonces los hacendados cercanos facilitaban los toros, porque ya no había cofradía, ya no tenía bienes la iglesia. Entonces se tenían que ir donde los ganaderos de la época. Y se traían. Cuando venía ya el tope, atrás venía la cantidad de toros. San Francisco entraba 2, 3 de la tarde y ahí nomás comenzaba la corrida de toros. Aquí tengo una foto, no sé si ustedes han tenido alcance, de esa época, cuando ya estaba las corridas. Interesante, porque a veces la gente no le damos su lugar, pues, a ese tipo de expresión. Aquí está, miren.
Ahí tiene la clásica barrera, frente a la iglesia. Entonces, allá en los años 50, uno de los sacerdotes se le decidió que no, que esa bandidencia, aquí eso no puede ser profano, y comenzó una disputa tan fuerte que al año siguiente, que se quiso prohibir eso, entonces el comité dijo que iba a seguirse de esa manera. Entonces el sacerdote agarró la imagen y la mandó a esconder donde la mayordoma. Entonces, ¿qué hicieron los del comité? Se fueron a Tipita para traer un San Francisquito medio moreno, dicen que era San Martín, otros dicen que era San Benito. La cuestión es que trajeron una imagen, ¿ya? Traen una imagen ellos, hicieron la fiesta, porque no podía pararse, ¿me entienden? Entonces, yo en las pláticas que tenía con Miguelito Somoza, él recordaba pues aquellos ganaderos famosos que se encargaban de facilitar, y también recordaba Miguelito a los famosos montadores, a Simón Borges, Pablo González, Jacinto Martínez, Bartola Rodríguez, y una cantidad de gente que él recordaba, montadores y campistas. Ya nuestro santo patrón este año volverá a salir a las calles para bendecir nuestro pueblo. ¿Cómo se siente? ¿Cuál es su sentir al saber que nuestra imagen ya saldrá? Bueno, yo creo que hay un regocijo, hay una actitud de fe, de gratitud, que nos ha permitido, después del año pasado, que no salió, si bien es cierto, había salido en el 20 en una carroza, pero acordate que no se visitaron los barrios, acordate que no se visitaron las comarcas por la circunstancia de la pandemia, y esa misma circunstancia nos llena de espíritu, de gratitud para con el seráfico, como un intercesor ante el Padre Celestial. Quiero dejar bien claro eso, porque los hermanos separados nos critican, aunque muchos de ellos se usufructan de las festividades. Ya, ellos deberían en los días festivos, deberían de cerrar sus negocios, en tanto dicen que es una expresión pagana, idólatra, qué sé yo, tanta. Pero sí, es cuando más lo abren, cuando más duplica. Pero bien, entonces yo le digo a mi pueblo, a mi gente, a la gente de los barrios, de las comunidades, que definitivamente debemos ser agradecidos por esa intercesión de San Francisco. Vamos a ver el regocijo. Yo insto al respeto, yo insto a la feligresía, a que hagamos un esfuerzo para que prevalezca lo espiritual en medio de la diversión que ya se les he contado, que es algo que viene en las raíces de esta fiesta. No la podemos evitar, mas sin embargo hagamos el esfuerzo. La cofradía tiene un rol, igual que los hermanos franciscanos y los responsables de los barrios y comunidades donde va a llegar para la octava, para que prevalezca ese respeto. Queremos decirle a San Francisco, gracias Santo, gracias Patrón, por haber resguardado a tu pueblo, por habernos dado esta oportunidad de que nuevamente recorrer tus calles y avenidas y campiñas de Camuapa. Es lo que yo les puedo decir. La iglesia está anuente a recibir todos los aportes posibles en función de esta festividad. Nosotros creemos que vamos a hacer verdaderamente prevalecer ese evangelio viviente en la figura de Francisco de Asís. Doctor, ¿cuál es su mensaje a nuestros seguidores del pueblo general para las venideras fiestas patronales? Es lo que le decía, el mensaje es ese: hagámoslo en paz, en tranquilidad, con alegría y con devoción. Lo demás viene sobrando. Nos retiramos con el ¡Viva San Francisco! ¡Viva San Francisco de Asís! Alegrando nuestra gente con el lobo y su banda.